Bienvenidos al siguiente video tutorial sobre el curso de Windows Server 2003. Ahora nos estamos adentrando a una temática ya un poco más avanzada relativa a los servidores Windows, y en este caso pues vamos a analizar lo que es algunos aspectos fundamentales que son muy importantes sobre lo que es el servidor DNS o lo que es el servicio de resolución de nombres. Es importante que nosotros manejemos algunos conceptos y algunos elementos y componentes necesarios para comprender cómo el servidor realiza la resolución de nombres. Esta parte de este servicio pues estará dividido en dos partes. Un primer video tutorial en el cual se explican, tratando de explicarlo de una forma lo más sencillo posible, lo que es el servidor DNS y todas sus posibles características, y posteriormente la instalación y configuración de este servicio para luego analizar lo que es la administración correcta de los servidores DNS. Es importante, antes de configurar cualquier otro servicio de red, tener instalado un servidor DNS. ¿Por qué motivo? El servidor DNS, el cual es el acrónimo de Domain Name Service o servicio de nombre de dominio, es un servidor o es un servicio que ofrece la resolución de nombres para resolver, como podemos ver aquí, desde direcciones IP de red hacia nombres de dominios. Imagínense si nosotros no tuviéramos este servicio DNS, nosotros tendríamos que saber todas las direcciones IP de las páginas web existentes, lo cual sería pues en realidad muy complejo, porque tendríamos que saber la dirección IP de cada uno de los nombres de dominio existentes en la red. Pues en realidad el DNS nos facilita esta situación, porque en realidad ese es su trabajo: convertir de direcciones IP a nombres y también de nombres a direcciones IP. DNS en realidad es una base de datos jerárquica distribuida que contiene mapeos de nombres de host DNS a direcciones IP. DNS habilita la localización de computadora y servicios usando nombres alfanuméricos más fáciles de recordar. Por ejemplo, en este caso es para mí más fácil recordar, por ejemplo, Microsoft.com, que recordar la dirección 207.46.197.32. Lógicamente, pues que este nombre alfanumérico, y le digo alfanumérico porque puede estar compuesto por letras o números, lo cual vamos a ver posteriormente, pues facilita en gran manera el recordar hacia qué lugar vamos, hacia qué página web o hacia qué servidor nos queremos conectar, ya sea inclusive en servidores que se encuentran en el internet o servidores que formen parte de una red local corporativa. DNS también habilita la localización de servicios de red. Por ejemplo, el DNS también nos ayuda a localizar dónde están los servidores de correo, dónde están, por ejemplo, los controladores de dominio o Active Directory, por lo cual entonces facilita el acceso a los diferentes componentes de la red. Digo que el DNS es una base de datos distribuida porque en ella residen una gran cantidad de datos que nos ayudan a resolver los nombres. Posteriormente pues vamos a ver cuál es el contenido de esa base de datos, la cual me permite hacer esa resolución. Esta base de datos es distribuida porque podemos, en este caso, poner en varios servidores los datos y así agilizar
un poco más la resolución de nombres. Por eso se dice que el DNS tiene una base de datos distribuida. El DNS nosotros lo podemos definir como un árbol con estructura jerárquica. A ese árbol nosotros le podemos llamar Domain Name Space, o sea, espacio de nombre de dominio, el cual, como ustedes pueden ver, se puede representar de esta forma. Cuando nosotros hablamos de DNS, generalmente las personas se ubican en el contexto de Internet. En el contexto de Internet, el DNS nos ayuda, como les decía, a definir nombres alfanuméricos para direcciones IP existentes en la web. Pero también el DNS nos ayuda para definir equipos específicos dentro de nuestra intranet o dentro de nuestras redes corporativas. Esto hace que la localización de los equipos sea más efectiva, sea más rápida y que nosotros podamos enlazar dos equipos de forma directa. Entonces, cuando hablamos de DNS, no solamente nos referimos a un servicio orientado al Internet, sino que también un servicio que en este caso puede lograr encontrar equipos que formen parte de una red local. Podríamos llamarle este Domain Namespace está subdividido en niveles, como nosotros lo podemos observar aquí. Primeramente, pues, el dominio raíz. ¿Qué cosa es el dominio raíz en este espacio de nombres? Pues en este caso, el dominio raíz es la fuente de todos los dominios, generalmente manejado por el internet.net, que es el que maneja todos los dominios existentes. Es en este caso el servidor DNS raíz, el cual pues es de gran importancia. Luego, después del dominio raíz vienen los dominios de nivel superior, y aquí entonces dentro del dominio raíz tenemos las diferentes categorías de sitios web. Por ejemplo, sitios web ORG, que son organizaciones no comerciales, los famosos .com, que son organizaciones comerciales. Tenemos, por ejemplo, los .edu, y también tenemos los prefijos que nos ayudan a definir zonas geográficas, como por ejemplo .es para España, .ni para Nicaragua, por ejemplo .x para México, entre otros. A ese tipo de dominio se le conoce como dominio de nivel superior, y son los que tenemos exactamente en este lugar. Luego viene la categoría de definir cuáles son las empresas que hacen uso de estos servicios. A estos entonces se les conoce como dominio de segundo nivel. Y así tenemos que, por ejemplo, empresas comerciales entonces pueden adjudicar un nombre de dominio, por ejemplo Microsoft.com, por ejemplo, ¿qué más les digo? Cualquiera de las otras páginas de internet que tengan estas categorías. Por ejemplo, joomla.org es una empresa no comercial, y así sucesivamente se van categorizando las diferentes empresas como un conjunto de dominios de nivel superior definidos, en este caso en dominios de segundo nivel, según su característica, según su actividad económica o según el objetivo de la institución en la cual se está realizando el dominio como tal. Luego, dentro de las organizaciones, nosotros podemos hacer una subdivisión de esos dominios de segundo nivel. Por ejemplo, en este caso, esta empresa comercial que se llama nwtraders.com tiene subsidiarias, como pueden ver ahí, en diferentes zonas geográficas. Entonces se puede subdividir el dominio en subdominios. Entonces tenemos, por ejemplo, un subdominio para el sur, para el este, para el oeste,
Y así entonces tenemos subdominio. Así como por ejemplo las empresas podían subdividirse por ejemplo el área administrativa, el área de cómputo, el área de ventas. Podríamos crear subdominios para cada uno de los departamentos que conforman parte del dominio de segundo nivel. Finalmente, dentro de uno de los subdominios existen entonces equipos, usuarios, servidores que están dentro de ese subdominio, lo cual entonces nos lleva a lo que es el nombre de dominio completo que tenemos aquí, la expresión en inglés, que nos permite en este caso tener la dirección exacta en donde se encuentra ese equipo. En realidad ese Fully Qualified Domain Name, o lo que se conoce como el FQDN, es el nombre de dominio DNS que indica con certeza la localización del host al que se refiere. En otras palabras, este nombre de dominio completo nos ayuda a localizar perfectamente con mucha certeza y exactitud el lugar en donde se encuentra algún servidor o algún equipo que forme parte de la red. Así entonces, esta estructura jerárquica, este árbol, es conocido como el Domain Namespace. Y en realidad, pues como les decía, es un árbol de nombres jerárquicos que utiliza el DNS para identificar y localizar un host en un dominio dado. Estos pues lógicamente tienen una estructura lógica y las búsquedas se comienzan a hacer específicamente de el dominio raíz, de tal forma que las búsquedas se hacen de forma totalmente inversa. Primero nos vamos al dominio raíz, luego buscamos el dominio de nivel superior, por ejemplo en este caso los .com, luego hay un dominio de segundo nivel que en este caso es NW Traders, luego la subsidiaria que se define en un subdominio que en este caso es para el sur, y luego pues hay un departamento y en este caso es el departamento de ventas, se encuentra un host llamado servidor 1. De tal forma que nosotros tenemos una ruta completa y la dirección exacta donde se encuentra este servidor que nosotros queremos accesar. Existe una estandarización para denominar nombres DNS que sean totalmente calificados para una organización que quiera definir un dominio para su intranet o inclusive un dominio para una página web o cualquier utilidad que se le deba dar. En este caso, pues dentro de lo que son los estándares de denominación de DNS, tenemos que los caracteres aceptados son las letras mayúsculas de la A a la Z, exceptuando la ñ. En el caso de español, recordemos que en inglés la ñ no existe, las letras minúsculas, los números y también el guión es permitido como parte de una dirección para un servidor DNS. Estas estándares y este subconjunto de caracteres pues deben de admitir una coherencia para poder implementar cualquier servidor DNS, y exactamente debe de estar compuesto por estos elementos. Actualmente pues las versiones de Windows Server admiten algunos otros caracteres, pero en realidad no es recomendable. Lo recomendable es utilizar la denominación que estamos presentando para definir en este caso dominios para nuestras redes. Algo bien importante, nosotros cuando vamos a definir un dominio para un servidor, por ejemplo para nuestra intranet o una red local, no necesariamente pues vamos a utilizar nombres de dominio de primer nivel, porque en realidad nosotros podemos utilizar cualquier combinación de nombres para nuestro dominio, ¿verdad? A no ser que en este caso definamos el dominio para salir en un servidor web. Entonces debemos en este caso de utilizar el nombre de dominio que nos ha dado en este caso la empresa que
que administra los dominios para una zona geográfica, o si hemos comprado, por ejemplo, un dominio de internet. Entonces, si vamos a implementar, en este caso, el DNS, pues va a estar basado en las necesidades de la empresa. Si el DNS que vamos a utilizar para nuestra red local sencillamente sirve para una red local, entonces no es necesario definir, por ejemplo, dominios de nivel superior como .com, .edu, .org, sino que podemos definir cualquier nombre para el dominio. Eso es bien importante que comentarlo. Así pues, para tener todo un esquema para resolución de nombres, entonces se necesita de los siguientes componentes. Primeramente, servidores DNS en Internet, que tenemos entonces el root o el dominio raíz, y los diferentes servicios en los diferentes dominios principales, como por ejemplo .com, .edu, .org, etc. Además de eso, necesitamos servidores DNS, que sería el siguiente componente para nuestras redes locales. Esos servidores poseen un recurso que es una base de datos distribuida que contiene, en este caso, la información de los equipos o de los hosts que se han agregado a la red, que tienen su nombre su nombre de dominio completo y también la dirección IP relativa a ellos. Y lógicamente, pues necesitamos clientes DNS que hagan uso de este servicio. Con esa estructura, entonces nosotros logramos tener los componentes necesarios para dar una resolución de nombre efectiva a nuestras redes. Nosotros podemos hacer resoluciones de nombre a nivel local o, en este caso, hacia el exterior. Y exactamente esas resoluciones son consultas que los clientes DNS hacen a nuestros servidores. Por tal razón, cuando nosotros queremos hacer una consulta DNS, entonces tenemos dos posibilidades. Tenemos una consulta a modo recursiva o una query recursiva y una consulta iterativa. Veamos entonces en qué se basa cada una de ellas. En principio, la query recursiva es una solicitud de resolución de nombres de modo local. Esta pues es una consulta enviada, como dice aquí, al DNS server. En este caso, el cliente DNS realiza la consulta en el DNS server que provee la respuesta completa. Aquí tenemos entonces, la computadora hace una solicitud para saber cuál es la dirección IP de, en este caso, mail1.nwtrader.com al servidor DNS. Este servidor DNS es un servidor local, en este caso en nuestra red. Este servidor tiene su base de datos con todos los registros, con las direcciones IP definidas, y entonces se le da una respuesta a este usuario enviándole la dirección IP del equipo. Posteriormente, entonces, ya cuando el equipo tiene la dirección IP del servidor o del equipo que en este caso quiere conocer, entonces ya puede establecer una conexión directa con él. Pero mientras es necesario conocer, en este caso, la dirección IP. Como podemos ver, la query recursiva hace esta operación a modo local. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el cliente envía una solicitud de resolución de nombre a nuestro servidor local y en la base de datos del servidor local no encontramos, en este caso, el nombre de dominio completo en la base de datos? Entonces ahí entra en juego lo que es la utilización de la query iterativa. La query iterativa entonces hace lo siguiente. Primeramente se le manda a solicitar al servidor, como vemos aquí, al servidor local DNS, la dirección IP del equipo que se llama mail1.nwtrader.com.
En este caso, como el servidor local no encuentra la dirección o no encuentra el equipo en su base de datos, entonces hace la consulta directamente hacia el root hint o en este caso el dominio raíz. Primero hace la consulta basado en el nivel superior, por eso dice aquí, pregunta en primer lugar los nombres.com, le responde al servidor cuál es en este caso la base de datos de todos los dominios.com. Ahora el servidor local pregunta a otro servidor que contiene los dominios.com, pero ahora con nwtrader.com, ¿verdad? Hace una pregunta iterativa y obtiene una respuesta, en este caso de cuál es el servidor que contiene esto, y finalmente el servidor local solicita otra query iterativa ya al servidor nwtraders.com y este le da la respuesta con la dirección IP. Lógicamente él contiene un directorio y una base de datos de todos sus equipos y servidores, y manda entonces de nuevo al servidor local ya la respuesta de la dirección IP del servidor que está buscando el cliente. Finalmente el servidor local envía a la máquina cliente la dirección IP del equipo que nosotros andamos buscando. Finalmente, cuando el equipo cliente ya tiene la dirección IP, automáticamente puede establecer una conexión con el equipo en cuestión y entonces ya se procede a la conexión. Eso es exactamente lo que pasa cuando hacemos consultas DNS. Exactamente cuando escribimos un nombre de dominio, una dirección de internet en cualquier explorador, exactamente es esto lo que se hace. Pero bueno, en dependencia del servicio de internet que nosotros tengamos, si es un servicio de internet basado, por ejemplo, en una red LAN, entonces pues la consulta la hace en este caso al servidor DNS local de la red. Pero si en este caso nosotros tenemos conexión a internet por un proveedor de servicio ISP, entonces la consulta la hace el servidor DNS del ISP o la empresa que nos provee el servicio de internet. Pero exactamente de esta manera es que se hace la resolución de nombres para accesar desde una máquina hacia otra basada en un nombre de dominio. Estas son entonces las consultas que hacen los servidores DNS. Sin embargo, existe otra característica importante que son los reenviadores, que yo considero pues que es una alternativa ya para empresas grandes con equipos de cómputo de gran escala. Los reenviadores son servidores DNS, como dice aquí, designados por otros servidores DNS internos para reenviar consulta y resolver nombres de dominio externo o fuera del sitio. Aquí nosotros tenemos nuestra red local. En este caso, computadora 1 hace una solicitud siempre de la misma dirección, mail1.nwtrader.com. Es, como podemos ver, una consulta recursiva. Si el servidor no encuentra en este caso el dominio completo, entonces hace la consulta al reenviador, también una consulta recursiva, y si éste no encuentra, entonces produce consultas iterativas hacia el exterior, como ya lo hemos analizado. Finalmente, cuando el reenviador, que es el que establece la conexión con los servidores DNS externos, obtiene la dirección IP del equipo al cual computadora 1 se quiere conectar, entonces le envía al servidor DNS local la dirección y el servidor DNS local envía dicha dirección a la computadora, en este caso que necesita dicha dirección IP. De tal forma que el reenviador es como un intermediario entre lo que es el servidor DNS local y los servidores externos a nuestra red corporativa o nuestra intranet. Otro elemento importante es el siguiente. Ustedes pensarán que cada vez
que nosotros hacemos la consulta de una dirección IP, cada vez que nosotros hacemos esa consulta tendríamos que hacer, en este caso, conectarnos a servidores externos cada vez que nosotros necesitemos la dirección IP de un servidor. En realidad esto no es así porque el servidor DNS contiene algo que se llama almacenamiento en caché, el cual almacena temporalmente la dirección IP de alguna query o consulta que nosotros hayamos realizado. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, la computadora que se llama cliente 1 desea conocer la dirección IP de este otro equipo de otra red que se llama cliente A. Hacemos la solicitud a nuestro servidor DNS y luego él hace una query iterativa a los servidores que están en el exterior y finalmente la computadora llamada cliente A es encontrada. Cuando es encontrada se le regresa por medio de los diferentes servidores la dirección IP a cliente 1 hasta que él la tiene. Pero en este servidor local que vemos aquí, que estoy señalándoles, automáticamente en la tabla de almacenamiento en caché queda el nombre del host que nosotros andábamos buscando, la dirección IP y el TTL, que en este caso es de 28 segundos. ¿Qué es el TTL? El TTL en este caso es el tiempo que va a durar la dirección IP en la caché. Para así, si un segundo usuario quiere en este caso consultar nuevamente la IP de ese equipo llamado clientea.contoso.microsoft, entonces ya la dirección IP queda en la caché y él fácilmente puede consultarla y no es necesario realizar todo el proceso hasta localizar la dirección IP del cliente. Esto pues lógicamente que agiliza la conexión al equipo y la búsqueda o la resolución de nombres, en este caso para direcciones IP. Entonces esta es la forma como trabaja el almacenamiento en la caché. Cuando el server en este caso está procesando una query recursiva, puede ser que requiera enviar varias consultas para encontrar la respuesta definitiva. En el peor de los casos, para resolver un nombre, el servidor local comienza en el root DNS y trabaja hacia abajo hasta que encuentra los datos solicitados. Entonces en este caso el server guarda la información de la resolución en su caché de un tiempo determinado, que les decía que es TTL. Este periodo se denomina time to leap, que son en este caso las letras TTL, y es especificado en segundos. El administrador del servidor, que contiene la zona primaria donde están los datos, decide cuánto va a ser el TTL de nuestro servidor. Cuanto más pequeño sea el valor del TTL, le ayudará a mantener los datos más consistentes en caso de cambio. Y esto es así porque entre menor tiempo, pues lógicamente que se va a estar actualizando de forma más constante la dirección IP almacenada en la caché. Sin embargo, pues definir esto, menos tiempo en TTL, aumenta la carga de trabajo del servidor de nombres porque estaría en una actualización constante. Después entonces de que el DNS guarda en la caché los datos, pues el TTL comienza a decrecer hacia abajo hasta llegar a 0. Y en ese punto el registro es eliminado del caché del DNS. Mientras el valor del TTL está activo, el DNS resuelve los pedidos utilizando el registro de caché. Y así, de esta forma, es como funciona entonces el almacenamiento en caché. Bien, ahora hablemos de lo que son las zonas en el servidor DNS. En este caso,
una zona es una parte esencial en el servidor DNS que tiene la autoridad para resolver consultas DNS. El espacio de nombres DNS se puede dividir en diferentes zonas que almacenan información de nombres acerca de uno o varios dominios DNS. Y digo de uno o varios dominios porque estas zonas pueden ser replicadas en otros servidores DNS. Para cada nombre de dominio DNS incluido en una zona, esta se convierte exactamente en el origen autorizado de la información acerca de ese dominio. En otras palabras, las zonas son una parte importante en el DNS porque son específicamente las que nos dan los permisos necesarios para hacer la resolución de nombres, en este caso necesaria. Por eso dice aquí abajo, una zona es una parte de la base de datos DNS que contiene los registros de recursos con los nombres de propietario que pertenecen a la parte contigua del espacio de nombres DNS. Antes de, en este caso, de instalar el servidor DNS, es realmente importante que nosotros manejemos cuáles son estas zonas, cuáles son los tipos de zonas que podemos configurar, para que después solamente configuremos sin necesidad de estar haciendo muchas explicaciones referente a este caso. ¿Cuáles son los tipos de zonas que existen? Pues en realidad los servidores DNS pueden alojar varios tipos de zonas. Veamos cuáles son las zonas específicas. Tenemos entonces la zona principal, que en este caso la zona principal es una copia de lectura-escritura de una base de datos DNS. En este caso, los cambios realizados en la zona se registran específicamente en este archivo, de tal forma que esa es la razón por la cual se llama una zona principal, porque en ella nosotros podemos leer y escribir en la base de datos. En cambio, en las zonas secundarias, copia es una copia de solo lectura de una base de datos DNS. En otras palabras, para poder configurar una zona secundaria en un servidor, es necesario tener una zona principal. Cuando nosotros configuremos el DNS, vamos a trabajar con dos servidores. Uno va a servir la zona principal y el otro la zona secundaria. Y vamos a ver cómo son copiados, en este caso, los datos del DNS solamente para hacer consultas en ese servidor, ¿verdad? Entonces, en este caso, la zona secundaria contiene solo una versión, solo lectura del archivo de zona que se almacena en otro archivo, en este caso primario. Cualquier cambio efectuado en la zona se registra, en este caso, en la zona principal y se replican en el archivo de la zona secundaria, ¿verdad? Esto es bien importante, como les decía, para grandes corporaciones que tienen una gran masa de equipos informáticos, y así nosotros estamos descentralizando esa base de datos estructurada del DNS, y lógicamente pues las consultas para resolución de nombres van a ser mucho más rápidas. Otra zona que también es importante aquí es una zona que se llama de código auxiliar, o también zona stub. Estas zonas son las copias de una zona que contiene solamente los registros que son realmente necesarios identificar en el servidor DNS para esa zona. O sea, yo puedo definir algunos registros muy limitados para que sean resueltos por ese servidor. Esta zona de código auxiliar contiene un subconjunto de datos de la zona que consisten en registros, bueno, SOA, NS, que lo vamos a ver posteriormente. Estas zonas pueden ser utilizadas donde un servidor interno representa el root
o el dominio principal en lugar del root server de internet, ¿verdad? En realidad la aplicación de estas zonas de código auxiliar pues no es muy común en nuestro caso. Nosotros vamos a trabajar específicamente con zona principal y zona secundaria. Hay una zona aquí que no se menciona, que no quise agregar porque posteriormente vamos a ver, y son las zonas que son integradas al directorio activo, el cual pues cuando miremos directorio activo posteriormente lo vamos a analizar. Hablando sobre los archivos de zona, estos archivos de zona contienen la información a la que un servidor DNS hace referencia para realizar dos tareas distintas. ¿Cuáles son las tareas necesarias aquí? En este caso, convertir de nombres de host a direcciones IP y convertir direcciones IP en nombres de host. En esta información, o sea, la resolución de nombres, se almacena como registros de recursos que en este caso llenan el archivo de zona. Estos archivos de zona contienen datos de resolución de nombres para una zona, incluidos los registros de recursos, que en este caso son de los cuales quiero hablarle en este momento, los resource record y los record types. Estos elementos son de gran importancia porque me ayudan a definir algunas otras características especiales de los equipos que se encuentran en la red. Los registros de recursos son entradas a la base de datos DNS que incluyen atributos de un equipo, por ejemplo el nombre de host, el nombre de dominio completo, la dirección IP o el alias, ¿verdad? Dentro de estos registros de recursos tenemos entonces los siguientes. En primer lugar, el A, que significa el host, que lo podemos ver aquí, servidor 1 host A. Este registro de recursos lo que hace es contiene la información de asignación de nombre a dirección IP, que en este caso nosotros lo podemos utilizar para asignar un nombre de dominio DNS a una dirección IP de host en la red. Por ejemplo, yo configuro un servidor, instalo el DNS y defino cuál es el servidor que en este caso tiene el dominio para una dirección IP específica. Por ejemplo, aquí tenemos el dominio se llama el servidor se llama servidor 1 y se encuentra dentro del dominio .demo.com. A ese servidor se le adjudica una dirección IP que en este caso es la 172.26.204.25. Entonces a ese servidor nosotros le estamos adjudicando esa dirección IP. Cuando alguien necesite hacer una resolución de nombres a este servidor, entonces lo podrá hacer de forma correcta. De tal forma que agregar en este caso el registro A o el registro host es de gran importancia para que haya resolución de nombres a un servidor dado. Posteriormente pues tenemos lo que es el PTR. El PTR lo que hace es se utiliza en una zona de búsqueda inversa creada en el dominio para designar una asignación inversa de un IP de host o un nombre de dominio DNS de host. Quiere decir que esto resuelve una dirección IP en un nombre de host. Recordemos que el servidor DNS cumple las dos funciones: resolver de IP a nombre de host y de nombre de host a IP. Por lo tanto, entonces el PTR es también una característica importante para la resolución. Eso en esta imagen no lo podemos visualizar porque eso se encuentra exactamente en las zonas de búsqueda inversa que están en esta rama del servidor DNS. Posteriormente lo vamos a visualizar cuando configuremos el servicio. Otra característica es el registro SOA, que en este caso es como la raíz o el primer registro de cualquier archivo de zona. El SOA pues
es el acrónimo de Start Authority, o sea, la autoridad inicial indica el punto de partida o el punto original de autoridad para la información almacenada en una zona. Contiene también pues varios parámetros que utilizan otros equipos que emplean DNS, por ejemplo, para determinar cuánto tiempo se utilizará la información de la zona o cuánta frecuencia hay que realizar actualizaciones en dicha zona. El otro, en este caso, registro es el CRB, que en este caso resuelve los nombres de servidores que proporcionan servicios. El otro registro pues es el NS, que identifica el servidor DNS para cada zona, o sea, designa los nombres del dominio DNS de los servidores que tienen autoridad en una zona determinada. El otro registro es el MX, que se refiere específicamente al servidor en el que las aplicaciones de correo pueden ser utilizadas por los usuarios, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un servidor de correo que se ejecuta, supongamos, en un equipo que se llame mail.midominio.com, pues nosotros podemos definir que el correo de un usuario se reciba en un servidor específico DNS y no necesariamente en el servidor principal. Así nosotros vamos digregando y descentralizando las actividades del servidor. Y finalmente, pues el CNAME, que es el nombre canónico, permite proporcionar nombres adicionales a un servidor que ya tiene un nombre en un registro de tipo host o de tipo A. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servidor llamado webserver.midominio.com, por ejemplo, aloja un sitio web para ese dominio. Debe de tener, por ejemplo, un nombre www.midominio.com, y eso se logra entonces con el nombre canónico de los dominios. Así entonces nosotros podemos visualizar cualquier cantidad de registro en el servidor. Lo único, pues, hay que tener pendiente y hay que tener en mente todas estas situaciones que son importantes. Ustedes dirán, pues es mucha teoría, esto parecería que fuera bla bla, pero en realidad es una base muy importante a la hora de instalar los diferentes servicios. Y en lo que va de los siguientes servicios de red, pues yo en lo particular yo voy a estar tomando esta forma, siempre haciendo una explicación previa de cada uno de los servicios para después configurar. Para que así entonces, conforme vayamos configurando, sencillamente solo vamos a ir recordando algunas de las temáticas que nosotros tratamos aquí en estos videotutoriales. Finalmente, pues la siguiente parte es la instalación y la configuración del servidor DNS, el cual se puede visualizar en el próximo videotutorial. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y que lo aprovechen. Nos vemos entonces en el siguiente videotutorial, que es la instalación y configuración ya del servidor DNS.